Apreciados amigos, nos alegra mucho estar nuevamente con ustedes aquí como de costumbre en nuestro programa Audiencias. En el día de hoy tenemos un invitado de lujos. Se trata del magistrado Camilo Montoya Reyes del Consejo Superior de la Judicatura. Y es una alegría tenerlo porque vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar de la justicia transicional, vamos a hablar del proceso de paz, bueno, varios temas que pretendemos llegar hasta ustedes con el propósito de hacer una pedagogía permanente sobre los derechos humanos en Colombia. Así de que, doctor Camilo Montoya, qué alegría que esté con nosotros aquí en Audiencias. Un privilegio para mí, doctor Edgar Espíndola. Agradezco su gentil invitación. Me siento muy contento de estar compartiendo con los televidentes del canal del Congreso. Bueno, el doctor Camilo Montoya es un gran académico, un hombre de familia, un líder, un hombre que vale la pena conocer un poco esa faceta humana, doctor Camilo Montoya. El doctor Camilo Montoya es tolimense, del Tolima Grande, hace muchos años, por supuesto, pero lo más importante de una cuna de familia arraigada a ese Tolima Grande, ¿no? Así es, doctor Espíndola. De Honda, Tolima, hice mi bachillerato allá en el Instituto Nacional General Santander de Honda y luego mi carrera de Derecho aquí en Bogotá. El doctor Camilo Montoya, además de que es un gran abogado, empezó como escribiente en un juzgado. Cuéntenos esa historia, que bien vale la pena que la conozcan muchos jóvenes que nos están viendo ahora, para decirle que es posible soñar y alcanzar los sueños. Usted soñó algún día ser magistrado y fíjese, Dios lo ha traído aquí como magistrado de esta nación, pero todo árbol frondoso algún día fue semilla. Cuéntenos ese comienzo, ¿cómo empezó usted a vincularse con el tema del derecho, con el tema de la justicia, con el tema de la rama judicial? Sí, efectivamente, en el Tolima, cuando cursé mi primaria en Armero, Tolima, y luego el bachillerato en el Instituto General Santander de Honda, siempre tuve el sueño de ser abogado, la verdad, curiosamente desde niño, por ese amor, ese respeto a la magnificencia de la justicia, todo lo que representa, y efectivamente pues empecé estudiando mi carrera de Derecho aquí en Bogotá, en la Universidad Católica de Colombia, con una beca que obtuve por el puntaje en el ICFES, que fue el primero en el departamento del Tolima y el segundo en el país. Su puntaje fue en delito. ¿Cuántos halcones entonces? En ese entonces fue como 476, Muy bien, 486, algo así. extraordinario. Sí. Y luego de la carrera, pues aquí en Bogotá estudié la especialización en la Universidad Externado de Colombia en Ciencias Penales y Criminológicas y las dos maestrías en la Universidad Libre de Colombia, donde me vinculé como docente desde el año 1993 y también el curso de didáctica, metodología de la enseñanza en la Universidad Libre y el doctorado que lo cursé en la Universidad Libre y actualmente estoy en la elaboración de la tesis doctoral. Doctor Camilo Montoya, usted empezó su vida profesional ya a ejercer como abogado, como escribiente de un juzgado, ¿fue así? Sí, efectivamente, doctor Espíndola, es uno de los cargos, digamos, primeros en un juzgado penal municipal como escribiente 2. Y luego pues fui haciendo la carrera paralelamente que iba estudiando mi carrera de noche en la universidad. Ascendí a sustanciador del juzgado municipal, luego a secretario, luego tuve, como decíamos en la rama, mis primeras palomas como juez municipal y por concurso fui también elegido, nombrado juez penal municipal, luego juez de instrucción criminal ambulante, juez de instrucción criminal radicado y cuando se dio el paso en el año 92 de los jueces de instrucción criminal que pasamos a ser fiscales, pasé a ser fiscal seccional, jefe de la unidad primera de vida. Posteriormente pasé a dirigir la unidad de investigaciones especiales en la Fiscalía General de la Nación en esa época. Luego como fiscal ante el tribunal y magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y después como procurador también. Sí, por concurso también en el año 1999 presenté concursé para unas vacantes que habían y se abrió un concurso público allí en esa época. Afortunadamente me fue bien en el concurso y los 7 primeros puntajes, el procurador de esa época, doctor Jaime Bernal Cuellar,
nos nombró en la ciudad de Bogotá y los otros restantes en las capitales de Colombia. Bueno, y hoy ya lo tenemos como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Judicial, ¿no? Disciplinaria. Sala disciplinaria, sí. Es un honor para mí actualmente desempeñar en provisionalidad la magistratura de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, porque actualmente el Consejo Superior pues es la sala, lo que antes era la sala administrativa, ahora es el Consejo Superior de la Judicatura. Nosotros somos la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que disciplinamos. Llevo un año como magistrado en provisionalidad, elegido por la plenaria, en esa época las dos salas, la sala administrativa y la sala disciplinaria, y disciplinamos a todos los abogados del país, a los jueces, a los fiscales, ante el tribunal, a los fiscales, a los magistrados de todos los tribunales también. Bueno, ¿cuántos años de casado, doctor Camilo Montoya? Me casé en el año 1990, el 3 de marzo. ¿Y cuántos hijos? 2. Bueno, ¿y sus hijos también son abogados? Sí, efectivamente, la joven Valeria estudia Derecho en la Universidad de los Andes, está cursando 6º semestre, y Camilo Junior está terminando Derecho y Filosofía. Presentó ayer precisamente su examen de academia, la evaluación para graduarse. Bueno, usted es un hombre de familia, un hombre que defiende principios y valores también familiares y que cree, como la gran mayoría de los colombianos lo creemos, y como además la Constitución colombiana en su artículo 42 lo menciona, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Usted cree que la familia ha venido siendo golpeada últimamente? ¿Ha sido tenida en cuenta como un artículo de segunda categoría? Bueno, yo creo que es clave ahí, siempre en todo ordenamiento jurídico y en el ámbito constitucional se presentan conflictos de intereses, juegan los principios. Sin embargo, pues los principios, a diferencia de lo que ocurre con las normas se anulan entre sí. Los principios, por lo regular, se sopesan y se privilegia uno frente al otro, pero no se anulan entre sí. Yo creo que es importante, como el doctor Espíndola nota, tener claro el núcleo familiar, la importancia del núcleo familiar en toda sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre un principio y un valor? Bueno, el valor, algunos dicen que es más etéreo. El valor es algo que yo reconozco en mi actuar. El principio pueda que esté positivizado o no. O sea, que esté escrito o no. Puede que esté escrito o no. Y el principio es una iluminación, una directriz, un ayo en la interpretación para una sana intelección de una norma. En cambio, la norma ya es un precepto concreto que en un momento dado tiene que prevalecer una norma frente a la otra. Por ejemplo, la ley posterior prevalece sobre la ley anterior. La ley especial prevalece sobre la ley general, que a la vez son principios para entender y aplicar las normas. Ok. Bueno, estamos con el doctor Camilo Montoya Reyes, él es procurador del Consejo Superior de la Judicatura. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos nuevamente con ustedes. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular.
Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Retornamos aquí con nuestro programa Audiencias, hoy con el doctor Camilo Montoya Reyes, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Doctor Camilo Montoya, usted como profesor que durante muchos años lo ha venido haciendo, siempre lleva a sus alumnos el momento reflexivo para entender el origen de la pena, por qué se sanciona a un ciudadano, la justicia transicional, la justicia reparativa, la restaurativa. Empecemos por explicarle a los colombianos, porque este es un programa pedagógico, por qué es necesario penalizar a un ciudadano, por qué motivo se penaliza, por qué motivo se cataloga un delito como un mal, llamémoslo así, sobre los ciudadanos. ¿Cuál es como la razón jurídica para que se implemente eso en el mundo entero? Perfecto. Efectivamente, en la época del oscurantismo, la época del medioevo, se confundía delito con pecado. Delito era sinónimo de pecado y pues obviamente la pena tenía una finalidad más de expiación, más como de purgar o expiar o hacer una especie de catarsis con la pena. Era un fin más teleológico el que tenía la pena, por el teocentrismo. Posteriormente, en la época del iluminismo o época del enciclopedismo, como también se le conoce, o siglo de las luces, ya la pena adquiere un carácter más retributivo. Se avanzó de todas maneras porque hoy en día pues retribución es sinónimo de castigo, pero se midió la magnitud de la respuesta penal de conformidad con la culpabilidad y con el daño causado. Posteriormente, ya hoy en día se viene hablando de la pena, pero ya no, como bien señalaba el doctor Espíndola, diferenciando entre una pena que busca retribución y una pena que busca reparación, porque en un Estado social y democrático de derecho, la pena debe buscar es el crecimiento como ser humano del penado. Ya inclusive ya no se habla tanto de resocialización, sino de reinserción social. Es más, no deberíamos hablar en estricto sentido de penas privativas de la libertad, sino de penas restrictivas de la libertad, porque a ningún ser humano se le puede privar completamente o absolutamente de un derecho. Se le restringe el derecho a su locomoción, se le restringe el derecho de acuerdo a la pena que se esté aplicando. Pero en sí, la pena lo que debe buscar hoy en día, más que el encierro, más que enjaular al ser humano, es que ese ser humano crezca, sin olvidar obviamente los fines restaurativos que apuntan a restablecer el derecho quebrantado, a reparar el daño que se le ha infligido a la víctima, pero también que crezca ese penado como ser humano y tenga siempre la posibilidad de participar en la solución de ese conflicto que lo traba con la víctima. ¿Cuáles son los países ejemplo o países modelo en implementación del derecho penal, por ejemplo, que sean un referente en el mundo? Sí, por ejemplo, tenemos Holanda, donde se halla precisamente el padre del abolicionismo penal, Luc Hulsman, quien llegó a sostener que en un momento dado el derecho penal usado en forma desmedida e irracional puede hacer más daño que el beneficio que se pretende obtener. Él, con su tesis pues radical, abolicionista, Luigi Ferrajoli, con su tesis minimalista, garantista, pues por lo menos plantean de que muchas veces es necesario siempre examinar, ponderar entre el balance riesgo y beneficio. Yo pretendo obtener un beneficio con la pena, pero debo tener en cuenta que la pena es violencia y que la pena implica compromiso de derechos fundamentales. Entonces es necesario sopesar y equilibrar ese fin retributivo que tiene la pena, porque debe ser justa, una justa retribución, como dice nuestro código, pero también un fin reparador, un fin restaurador, y uno restaura lo que ama, y de todas maneras eso apunta a la víctima, pero también al penado.
Muchas veces cuando alguien siente que alguien le vulneró un derecho o le cometió una infracción o un delito, en fin, la gente dice yo pido justicia. En el fondo no está pidiendo justicia, está pidiendo venganza, ¿no le parece? Esa es una característica que es muy sutil y hay que diferenciarla, como señala el doctor Espíndola, que es el ánimo vindicativo de la pena. La pena a través de la historia ha tenido un ánimo vindicativo, pero es importante que el operador jurídico examine y no se convierta en instrumento de venganza, que haya justicia, más no venganza, pero a la vez la víctima necesita una respuesta por parte del Estado también. Entonces es importante conciliar la necesidad de respuesta que espera la víctima, pero más hacia la reparación, hacia el restablecimiento del derecho, más que enjaular o no enjaular a su victimario. De todas maneras, que se le repare el daño, pero sí mirar como ser humano al victimario, porque la pena también tiene una finalidad, como le decía hace un momento, de crecimiento como ser humano para ese penado. O sea, que logremos reinsertar, si se puede utilizar esa palabra, a ese ser humano que falló por alguna circunstancia, reinsertarlo con su familia, con su hogar y con la sociedad. Exacto. Que al final del ejercicio de la sanción que se le impone, sea un ciudadano útil y que al contrario de salir a delinquir como de una u otra forma está pasando por falta de una política de restauración, tengamos un ciudadano ejemplar. Ese es el objetivo precisamente de la respuesta penal, más que de la pena, porque se puede hablar, por ejemplo, de la reparación en un momento dado como pena, lo plantea Klaus Roxin, por ejemplo. Se puede hablar también de la necesidad de que el penado participe en la solución de ese conflicto y efectivamente esa justicia puede buscar en un momento dado o hacer énfasis más en la retribución o en la reparación. Si hacemos énfasis en la mera retribución, en el castigo, vamos a tener un ejercicio de una justicia meramente retributiva. Pero si hacemos énfasis en la reparación del daño y el restablecimiento del derecho, los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y la garantía de no repetición, vamos a tener una justicia restaurativa. Y esos dos son los dos grandes extremos, porque algunos autores, como por ejemplo Antonio Beristain y Piña, hablan de la justicia también recreativa, que es aquella ya en un plano superior de abstracción donde se recrea el ser humano. A pesar de participar de un conflicto, se recrea no como divertirse de recrearse, sino se recrea en cuanto a que vuelve a crear, a existir, vuelve a nacer como ser humano y sobre todo, como usted plantea, doctor Espíndola, a sentirse útil a la sociedad. Ahí es importante tener en cuenta que las penas tan prolongadas atentan contra un principio básico, primero el de humanidad y el de dignidad humana, pero sobre todo que le enervan al ser humano, le anulan la posibilidad de la esperanza de vida en libertad. Todo penado debe tener la esperanza de que va a tener un periodo de su vida en libertad. Por eso es que las penas tan extensas como 50, 40, 60 años de prisión las denominan algunos europeos y yo también falsas penas temporales, porque en realidad vienen a ser prisión perpetua vedada o velada. Bueno, estamos con el magistrado Camilo Montoya aquí en nuestro programa de audiencia. Vamos a unos mensajes institucionales y estaremos nuevamente con ustedes. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia.
¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Doctor Camilo Montoya, me ha llamado la atención que en Holanda, por ejemplo, las cárceles están quedando desocupadas y las están cerrando. A diferencia de lo que está pasando en Colombia, que están sobresaturadas, allí la gente no está sin nada, está amontonada y cada día crecen y crecen más el número de personas que van a los establecimientos y toca abrir más establecimientos. ¿Qué está pasando en Colombia que no está pasando en Holanda? Sí, yo creo que el tema es de humanización del derecho penal. Es necesario racionalizar el uso de la fuerza y el derecho penal es derecho constitucional aplicado, como se reconoce hoy en día. Pero también es importante tener en cuenta que las penas tan excesivas, sobre todo cuando se eleva la pena mínima, entonces ya de entrada el juez se ve compelido a imponer, por ejemplo, una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Entonces, yo creo que hay que hacer aquí un llamado al legislador para que, si bien es cierto, primero digamos no al maximalismo penal, no al neopunitivismo, no al populismo penal, y en vez de eso, tratar de humanizar las penas, reduciendo las penas mínimas y de pronto aumentando, si se quiere, no estoy de acuerdo con ello, aumentar la pena máxima. Pero la tendencia es aumentar la mínima y eso acerca la pena mínima a la pena máxima y reduce el ámbito de movilidad que tiene el juez. Porque si se acerca la pena mínima a la máxima, el juez tiene un espacio mínimo para individualizar la pena. Y en un Estado social y democrático de derecho, más que dosificar la pena, lo que se debe hacer es individualizarla. Entonces yo creo que el problema parte de las mismas normas cuando señalan penas tan amplias y a veces incoherentes. Por ejemplo, hoy en día en Colombia es más grave, puede ser más grave portar un arma, que el porte ilegal de armas agravado puede tener pena mínima de 18 años, mientras que matar con ese revólver puede tener pena mínima de 17 años, 4 meses. Entonces es un absurdo que matar con el arma tenga pena de 17 años, 4 meses y portar el arma sin usarla pueda tener una pena mínima de 18 años si el porte es agravado. Son incoherencias que presenta nuestro sistema. Se presentan en todo país, pero de todas maneras es bueno solventar esas incoherencias, esas fisuras, esas contradicciones para humanizar nuestro derecho y nuestro régimen penitenciario. Por eso la Corte Constitucional, enhorabuena, ha venido insistiendo en que estamos en un estado de cosas inconstitucional, refiriéndose al hacinamiento carcelario y la situación de inhumanidad que viven nuestros reclusos en Colombia y en muchos países de América Latina. En Colombia, como en el mundo, se ha aplicado un tipo de justicia que es diferente a la tradicional, que es la justicia transicional. ¿En qué casos se aplica la justicia transicional? Sí, la justicia transicional se caracteriza porque tiene una teleología especial. Primero, es la que opera, como se ha reconocido, cuando hay un cambio de una dictadura a un régimen democrático, o también cuando hay la superación a través del diálogo de un conflicto bélico. Entonces, en este caso de Colombia estamos superando un conflicto bélico interno con resonancia internacional. Y esto pues implica que la justicia transicional tendrá como teleología, primero, reparar el daño, reparar los agravios inferidos a las víctimas, pero también consolidar un proceso de paz para que se tenga una paz estable y duradera. Y otra finalidad de la justicia transicional, doctor Espíndola, es lograr la reconciliación, dejar a un lado esa sed de venganza, ese ánimo vindicativo y en lugar de ello lograr una reconciliación para una vida en paz y en armonía. Bueno, hemos entendido que en los conflictos nacionales e internacionales
donde se ha resuelto, pues se presenta ese tipo de ley, ese tipo de justicia mejor, para un periodo, queda muy definido, o sea, no es constante, simplemente para resolverle el tema jurídico a quienes infringieron la norma en su momento. Por ejemplo, en el caso de Colombia, con el tema de la FARC, por ejemplo, aquí tenemos la justicia especial para la paz. En el mundo, por ejemplo, todos los conflictos han terminado con proyectos similares. Eso es muy temporal, es decir, es para explicarle a los televidentes que la justicia transicional es algo muy temporal, que no es permanente, ¿no? Correcto, sí, como su nombre lo indica, es transitoria, es temporal y sobre todo es para soportar una coyuntura política, económica y social que vive un determinado estado o una región. En este caso, la justicia transicional también por esa razón, por tener una capacidad de respuesta, no puede responder a todos los crímenes cometidos, pero también no puede perseguir a todos los autores. Por esa razón, la justicia transicional también se caracteriza por la selectividad, es decir, tiene que escoger a qué cabecillas o líderes de las organizaciones criminales se van a perseguir. Y también se caracteriza, además de la selectividad, por la priorización. Quiere decir que no se puede investigar todos los casos o todas las conductas delictivas cometidas porque sería imposible para la justicia transicional responder a ese desafío. Por eso la selectividad y la priorización son características básicas de la justicia transicional. El Estatuto de Roma, que crea de una u otra forma la Corte Penal Internacional para castigar delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, ¿está por debajo, por encima, en igual estatura que la justicia transicional? Bueno, el Estatuto de Roma es el Código Penal Internacional, es el Estatuto de la Corte Penal Internacional y tiene la ventaja de que se ocupa o otorga competencia a la CPI para investigar y juzgar crímenes o delitos internacionales, como son el crimen de crímenes, que es el genocidio, crimen capital, los delitos de lesa humanidad, el crimen de agresión y los crímenes de guerra. Esa competencia la adquiere la Corte Penal Internacional aplicando el principio de complementariedad, es decir, en la medida en que un Estado no tenga la capacidad de responder con su justicia a esos crímenes o en la medida en que un Estado no quiera o no tenga interés en perseguir esos crímenes. Pero, como bien anotaba el doctor Espíndola, la gente clama por justicia, entonces depende qué se entiende por justicia, mera retribución o una dosis de retribución acompañada de una justicia restaurativa, con reparación del daño y ya no con encerrando al ser humano en una jaula, sino por ejemplo en el caso de Colombia hablamos de zonas veredales transitorias de normalización. Pues bueno, doctor Camilo Montoya, es apasionante hablar con usted, aprender. Cada vez que uno lo escucha aprende, aspiramos que en otra oportunidad nos acompañe aquí al programa Audiencias. Será un privilegio, doctor Espíndola, le agradezco mucho la invitación y un saludo cordial a todos los televidentes. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Audiencias. Los esperamos Dios mediante la próxima semana a esta misma hora. Un abrazo grande y que Dios les bendiga.